Bienvenidos a Contexto Global, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. Donald Trump amenazó con imponer aranceles a los países que no apoyen sus planes para tomar el control de Groenlandia. El presidente estadounidense reiteró que su país necesita ese territorio autónomo por razones de seguridad nacional. Esto cuando continúa el despliegue militar europeo para apoyar a las fuerzas danesas. El Comité Nobel, que otorga el galardón de la paz, dijo que el premio es indisociable de quien lo recibe. Esto luego de que María Corina Machado entregara su medalla a Trump el jueves. La lideresa opositora dijo más temprano que confía en que los restos de lo que llamó régimen criminal de Venezuela serán desmantelados. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva y la jefa de la diplomacia europea, Ursula von der Leyen, celebraron el acuerdo entre Mercosur y el bloque europeo que se rubricará este sábado en Asunción. Los líderes lo ponderaron como un pacto clave para la prosperidad y el multilateralismo. Damos inicio hablando del presidente Donald Trump, que amenazó con imponer aranceles a los países que no secunden sus planes de tomar el control de Groenlandia. El mandatario aseguró una vez más que Estados Unidos requiere ese territorio por razones de seguridad nacional. Esto luego de que la Casa Blanca indicara que el gobierno de Washington no descarta ni comprar la isla ni usar la fuerza. Pese a la presión, este viernes continuó el despliegue de las misiones europeas que llegaron a Groenlandia para apoyar a las fuerzas danesas. Ampliamos en el informe de Diego Bassani. Estados Unidos sigue presionando para hacerse con Groenlandia. Este viernes el presidente Donald Trump advirtió que podría imponer aranceles adicionales a los países que vayan en contravía de que el territorio ubicado en el Ártico pase a manos de la potencia de América del Norte. Quizás imponga aranceles a los países que no estén de acuerdo con Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional, así que quizás lo haga. Una delegación bipartidista de congresistas estadounidenses viajó a Copenhague para expresar su apoyo al gobierno danés con respecto a la soberanía de Groenlandia. Hablamos sobre el valor de la OTAN y el compromiso de respetar los principios fundamentales de soberanía, integridad territorial y autodeterminación. Y hablamos con claridad sobre la importancia de que el pueblo de Groenlandia tome sus propias decisiones sobre su futuro. Desde la isla, el jefe de las Fuerzas Armadas danesas para el Ártico declaró que su principal foco de atención se encuentra en monitorear la presencia rusa en la región. No vemos una amenaza inmediata para el reino de Dinamarca y eso incluye Groenlandia. No vemos ningún barco ruso o chino alrededor de Groenlandia. Por supuesto que los hay, y eso es también lo que ha dicho Estados Unidos. Hay barcos chinos y rusos en el océano Ártico, pero no cerca de Groenlandia. Entre tanto, han comenzado a llegar a Nuuk las tropas enviadas por varios países europeos como Francia y Alemania para reforzar la seguridad de la isla. Este viernes, los políticos noruegos expresaron su rechazo a la entrega de la medalla del Premio Nobel de Paz de María Corina Machado a Donald Trump. En medio de las críticas, la lideresa opositora venezolana dijo desde Washington que Estados Unidos es el mejor aliado que su país puede llegar a tener. Hugo Caro Jiménez con los detalles. Las dos caras de la política venezolana de cerca a Donald Trump. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, le entregó a Trump la medalla que recibió al ser condecorada con el Premio Nobel de Paz. Este viernes, los políticos de Noruega, el país de donde viene el galardón, mostraron su indignación por el gesto de Machado. The Guardian recogió sus declaraciones, como las del exalcalde de Oslo, Raymond Johansen. Esto es increíblemente vergonzoso y perjudicial para uno de los premios más reconocidos e importantes del mundo. Su otorgamiento está ahora tan politizado y es tan potencialmente peligroso que fácilmente podría legitimar un desarrollo contrario a la paz. En medio de las críticas, Machado afirmó este viernes que su país es el mejor aliado que Estados Unidos puede llegar a tener. Delcy Rodríguez, yes, she's a communist.
Delcy Rodríguez, sí, es una comunista, es la principal aliada y representante del régimen ruso, de los chinos y de los iraníes, pero ese no es el pueblo venezolano y tampoco lo son las Fuerzas Armadas. Entonces, tengo una profunda confianza de que tendremos una transición organizada. Es una fase complicada en la que estamos ahora. Parte del trabajo sucio está siendo hecho por ellos. Luego, el resultado de una transición estable será una Venezuela orgullosa, que va a ser el mejor aliado que Estados Unidos haya tenido jamás en las Américas. En paralelo, una investigación del New York Times publicada este viernes reveló que el director de la CIA se reunió en Caracas con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, el jueves. Un funcionario estadounidense afirmó que el señor Ratcliffe se reunió con la señora Rodríguez por orden del señor Trump para transmitirle que Estados Unidos espera con interés una mejor relación de trabajo. De esta manera, los encuentros simultáneos del gobierno Trump con la oposición y el oficialismo venezolano ponen en relieve la postura de estos sectores frente a la voluntad del presidente estadounidense. En paralelo, en Venezuela, miles de personas protestaron en Caracas exigiendo la liberación de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. La manifestación fue convocada por trabajadores del sector agrícola que marcharon con pancartas, banderas y fotos del depuesto presidente y de su esposa. Aseguraron que están ejerciendo su derecho a la democracia al pedirle a Washington que deje en libertad al mandatario que eligieron constitucionalmente. En otras noticias, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y la jefa de la diplomacia europea, Ursula von der Leyen, celebraron la firma del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que se producirá este sábado en la capital paraguaya. Los líderes se reunieron en Río de Janeiro y aseguraron que se trata de un pacto clave para la prosperidad y el multilateralismo que se da tras más de 20 años de negociaciones. Ambos bloques representan juntos el 30% del PIB mundial y comprenden un mercado de más de 700 millones de personas. Sin embargo, tras la rúbrica, aún falta la refrendación del Parlamento Europeo. O acuerdo que será afinado amanhã. El acuerdo que se firmará mañana en Asunción, Paraguay, es bueno para Brasil, es bueno para el Mercosur, es bueno para Europa y, sobre todo, es muy bueno para el mundo democrático y para el multilateralismo. Muito bom, sobretudo, para o mundo democrático y para o multilateralismo. El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur envía un mensaje poderoso. Les da la bienvenida al mercado más grande del mundo y a la mayor zona de libre comercio del planeta. En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump informó que la Junta Ejecutiva que supervisará el nuevo gobierno tecnocrático en Gaza estará integrada por figuras como el ex primer ministro británico Tony Blair, el secretario de Estado Marco Rubio, el emisario de la Casa Blanca Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner. El anuncio se produce un día después de que el republicano se presentara a sí mismo como el presidente de la llamada Junta de Paz. Hay división en Corea del Sur luego de que una corte condenara al expresidente Yoon Suk-yeol a 5 años de prisión por su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024. Una sentencia para algunos demasiado leve. El Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró a Yoon culpable de movilizar al Servicio de Seguridad Presidencial para impedir que los investigadores ejecutaran una orden de arresto en su residencia. Veamos más en el informe de Maxime Pluvinet. 5 años de cárcel para el exmandatario de Corea del Sur. Este viernes un tribunal condenó a Yoon Suk-yeol por obstrucción a la justicia. Primer veredicto de una lista de 8 procesos en su contra, en parte relacionados con su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024. La defensa del exmandatario denunció un fallo político y anunció que apelará. El veredicto de culpabilidad de hoy es una decisión que simplifica en exceso el límite entre el ejercicio de la autoridad constitucional del presidente y la responsabilidad penal. Si este razonamiento se mantiene, ningún futuro presidente podrá tomar decisiones en tiempos de crisis. Destituido en abril del año pasado, Yoon es todavía acusado de insurrección, aunque él insistió que no quería someter al país a un régimen militar prolongado, argumentos que dividen la opinión de la nación peninsular asiática.
En general, cuando veo las acciones del presidente Yoon, sinceramente pienso que a nivel personal la sentencia fue un poco demasiado indulgente. Si se quiere detener a un presidente deben seguirse los procedimientos legales, pero esos procedimientos no se siguieron y todo quedó en manos de un pequeño grupo. Y como no pudieron lograrlo desde el inicio, intentaron otra vía e hicieron este juicio. Esto quedará en la historia. Es vergonzoso. Sin mucha violencia, el decreto de Yoon había desatado la mayor crisis política en Corea del Sur desde la época de las dictaduras de los años 70 y 80. La Fiscalía Especial solicitó el martes la pena de muerte, aunque el país no la aplica desde 1997. Fin del informativo, gracias por su sintonía.